de otras iglesias. Así es que doy gracias a Dios por la oportunidad y por que también aquí me ha dado el privilegio este sábado de estar, digamos, aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Así es que, ¿qué les parece, mis queridos hermanos, si para comenzar nos ponemos en pie y tenemos una oración? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta este momento, el momento de estudio de tu palabra. Por favor, Señor, que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender aquellas cosas que quizás no hemos entendido hasta este momento, pero que hoy, Señor, el Espíritu Santo las presente claras frente a nuestros ojos y así podamos comprender y también, Señor, atesorarlos en el corazón y ponerlo en práctica. Gracias, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Como decía, es un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes. Saludes manda mi esposa y también Yana, que los recuerda con mucho cariño, ¿verdad? Y que primero Dios pronto van a estar por acá. Así que el tema que quiero presentarles en esta mañana lo hemos titulado Estados Unidos. Vamos a ver cómo dice ahí, hermanos. Estados Unidos y la crisis final. Fíjense que le di a la hermana un poquito, ¿verdad? El tema no se lo di correctamente, pero dice Estados Unidos y la crisis final. Saben, mis queridos hermanos, que hoy que estuve por allá, pues me di cuenta que realmente vamos en la dirección. Estamos realmente viviendo los últimos días. Y lo triste del caso es que hay muchos allá que no se dan cuenta de lo que está por venir. Y entonces, es por eso que entre los temas que había pensado compartir con ustedes, decidí hacer uno nuevo y compartir este tema con ustedes, que sin duda es de mucha importancia. Ahora, vamos a ver, en realidad, mis queridos hermanos, siguiente, gracias. En realidad, el mundo entero, como dice allí, el mundo entero se acerca rápidamente, ¿hacia qué? Hacia la prueba final. ¿Están de acuerdo con eso, hermano? ¿Están de acuerdo con eso? Miren cómo dice la Biblia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probarla a los que moran sobre la tierra. ¿Lo dice la palabra del Señor, sí o no? Y si lo dice la palabra del Señor, ¿ustedes creen que es cierto? Gloria a Dios, claro que sí. Y como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, ¿verdad? Sin que sea cumplido. Así es que, hermanos queridos, si realmente nosotros creemos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que sí estamos viviendo los tiempos finales y que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Pero, ¿por qué hablar de los Estados Unidos? ¿Por qué es importante que nosotros meditemos en los Estados Unidos? Le voy a dar por lo menos dos razones. Una es que Estados Unidos de Norteamérica, mis queridos hermanos, Estados Unidos de Norteamérica se encuentra en la profecía bíblica. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, habla de una segunda bestia, y esa segunda bestia simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso. ¿Por qué otra razón? Porque es el reloj profético. ¿Ustedes entienden, hermano? Muchos cristianos piensan que el reloj profético es lo que sucede en Israel. Están enfocando mal. Y yo no sé si algunos adventistas también están pensando que, digamos, Israel es el reloj profético de Dios. Pero mis queridos, el reloj profético de Dios, o en otras palabras, lo voy a decir para que lo entendamos más fácil, hermanos queridos, nosotros tenemos que tener nuestros ojos fijos en lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en el Vaticano, o con la iglesia, o con el papado, la iglesia católica. ¿Me estoy dando a entender? Muchos, cuando sucede algo en Israel, ¿verdad?, ponen la voz en el cielo y dicen, Cristo viene pronto. Hermanos, no es así. Y descuidan lo que está pasando
en los Estados Unidos y con el Vaticano y ponen su mirada en Israel. Hermanos, estamos prácticamente, mis queridos hermanos, siendo confundidos. ¿Saben? Porque Estados Unidos es el reloj profético. Miren cómo dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 11. Dice: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Por mucho que usted quiera colocar esta profecía en otro país, no encaja. No encaja. China, la India, Rusia no encajan en la profecía. Y no hay duda que Estados Unidos, mis queridos hermanos, es el poder civil que va a gobernar los últimos días en el tiempo del fin. Habrá un poder civil que será Estados Unidos y un poder religioso que será la Iglesia Católica o el Vaticano. ¿Entienden, hermano? Por eso es que tenemos que hablar de Estados Unidos. Y nosotros tenemos que estar poniendo nuestra mirada a lo que está sucediendo por allá. Irónico, ¿verdad? Que todos tenemos la mirada en Estados Unidos, pero ¿para qué, hermano? Para ir a vivir allá, para ir a hacer los dólares allá, ¿verdad? Eso es lo que pensamos, pero no sabemos realmente lo que está por ocurrir en Estados Unidos. Siguiente. Mis hermanos, Estados Unidos fue levantado por Dios. No hay duda. ¿Para qué? Estados Unidos, como nación, dice ahí, fue levantado como nación que iba a dar refugio a la iglesia protestante que huía de la persecución romana o la persecución papal. Ustedes saben que Daniel capítulo 7 versículo 21 decía que el cuerno pequeño que simboliza la iglesia, digamos el papado, la iglesia católica, dice que iba a perseguir ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? 1260 años. Entonces, por supuesto, mis queridos hermanos, Dios levanta a esta nación, a los Estados Unidos de Norteamérica, para que le diera refugio a la iglesia que huía de la persecución romana. Entonces, y esta nación, por eso fue que fue una nación bendecida por Dios. Mis hermanos, esta fue, podríamos de otra manera decir que esta nación fue llamada, como fue llamada Israel del antaño, del pasado. Estados Unidos fue llamado también como una nación para Dios. ¿Sabían eso ustedes? Ahora, vamos a ver la siguiente. Tal como la profecía decía, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, dice la palabra del Señor, y la mujer, ¿quién es la mujer, hermanos? La iglesia, ¿verdad? La iglesia pura, la iglesia sin mancha. Esa iglesia que estaba sufriendo persecución por ser fiel a Dios. Esa iglesia. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado, ¿por quién? ¿Quién había preparado ese lugar? Dios, mi querido hermano. Por lo tanto, esto confirma que Estados Unidos fue preparado por el Señor para que le diese refugio a la mujer que era la iglesia que venía huyendo de una persecución. ¿Estamos entendiendo, hermano? Muy bien. Entonces vemos ahí, hermanos, que Estados Unidos no fue una nación cualquiera. Fue una nación bendecida por Dios. Una nación llamada por Dios para hacer un papel importante, ¿verdad? Para su iglesia, para su pueblo. Siguiente. Pero Estados Unidos, mis queridos hermanos, yo lo he dividido en 2 fases, Estados Unidos en 2 fases. Dice, y que
dice que era Estados Unidos, según la profecía, dice la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que vi subir de la tierra a una bestia que tenía apariencia ¿de qué? De cordero, ¿verdad? Tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces esto lo he dividido en 2 fases. La fase o la apariencia de cordero y la apariencia de dragón. Entonces, miren cómo dice, en la fase de cordero, dice ahí, los fundadores de la nación procuraron con acierto, eso se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 437, párrafo 2, dice, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. La Constitución garantizaba que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella. ¿Qué es lo que Estados Unidos quería evitar? ¿Qué es lo que quería evitar Estados Unidos, mis hermanos? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos en el tema? ¿Qué es lo que quería evitar, hermano? Quería evitar que esta nación que estaba surgiendo, los Estados Unidos de Norteamérica, no sufrieran como ellos habían sufrido allá en Europa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió en Europa? La iglesia utilizó el poder civil. ¿Para qué, hermano? Para quitar la libertad de la gente, ¿verdad? Para eso, entonces, aquí Estados Unidos, cuando fue fundada, los padres de la nación, mis hermanos queridos, tuvieron el cuidado de ¿qué? 2 cosas, mis hermanos. De no tener un rey, ¿verdad? Y asegurarse que digamos, el presidente o líder que lo dirigiera fuera, hermano, escogido por el pueblo. ¿Sí me entienden, hermano? Porque, pregunto, ¿a los reyes los escoge el pueblo? ¿Los escoge el pueblo a los reyes? ¿O cómo es que surgen los reyes? Van conquistando y van... Pero, digamos, el reinado viene por transición, ¿verdad? El del papá al hijo y así sucesivamente. Entonces, no, en realidad, mis hermanos, no lo escoge el pueblo. Y entonces, los fundadores de la nación tuvieron el cuidado de que los que dirigían al pueblo, o en este caso los presidentes, fueran elegidos por el pueblo. O sea, en Estados Unidos el poder está en el pueblo, no está en el presidente. ¿Se dan cuenta? Y de alguna manera también la iglesia adventista está, dirigida de esa forma. Supuestamente el poder de la iglesia está en la feligresía, está en nosotros. Está en nosotros. Pero pareciera que nosotros nos hemos dado quitar ese poder, mis hermanos. Pero no ese es el punto que quiero enfocar ahora, ¿verdad? Pero eso es lo que quería Estados Unidos, ¿verdad? Lo otro, mis hermanos, es que la iglesia no tuviera ninguna influencia con el poder civil. Y entonces hicieron una separación: iglesia y Estado. Por eso es que la bestia con apariencia de cordero tenía 2 cuernos, que esos 2 cuernos es el republicanismo, ¿verdad? O el poder civil, y el protestantismo, mis hermanos, que es el poder religioso. No se pueden unir. Ya esto ya lo vimos en la campaña. Yo creo que ya lo estudiamos un poco. Pero miren cómo dice ahí la segunda fase. Tristemente, Estados Unidos está profetizado que va a tener 2 fases.
¿verdad? Cuando comenzó, fue una nación bendecida por Dios, recibía a todos los refugiados que venían de diferentes partes del mundo, mis hermanos, y se cree hasta hoy que Estados Unidos es el país de la libertad. Pero no tanto ahora. Entonces, pero después de eso, mis hermanos, la profecía dice que Estados Unidos, mis queridos hermanos, hablará como dragón. ¿Me entienden? Y miren cómo dice ahí, eso está en Conflicto de los Siglos, página 437, párrafo 1, dice: la predicción que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia. ¿Saben qué es el espíritu de intolerancia? ¿Ah? Quiere decir que la nación no va a tolerar por mucho tiempo, o no va a haber libertad religiosa o libertad de expresión por mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces dice ahí, y persecución de tantas pruebas, dice, dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica la autoridad de esta nación, que la autoridad de esta nación será empleada para imponer algunas observancias en homenaje al papado. O sea que lo que tanto querían evitar los padres de la nación de los Estados Unidos, o los fundadores de la nación de los Estados Unidos, no se pudo evitar por siempre, y no se va a poder evitar. Estados Unidos caerá, por decirlo así, caerá ante la primera bestia, y la iglesia volverá a repetir la historia que hizo en el pasado, y utilizará ahora, mis hermanos, a Estados Unidos como poder civil que va a forzar las conciencias. ¿Ustedes me entienden? ¿Entienden, hermanos? Si no, vuelvo a repetir. ¿Entendieron todos? Que la iglesia nuevamente va a utilizar el poder civil para poder, forzar a la gente a adorarle, en otras palabras. ¿Me entienden, hermano? Exacto, aplicar leyes. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué sucede con los Estados Unidos, mis queridos hermanos? Ahora, en este tiempo, en el tiempo de hoy, ¿qué sucede? Este país Dios lo había levantado, sin duda, ¿verdad? Como una nación que iba a dar refugio a la iglesia, y una nación que Dios la iba a utilizar, y fue muy bendecida por Dios, ¿verdad? Pero ahora, mis hermanos, ellos, ¿qué hacen? Le dan la espalda a Dios, y en otras palabras, mis queridos hermanos, ¿qué están haciendo? Juntándose con el enemigo. Miren, mis hermanos, en aquel tiempo fueron perseguidos por el mismo poder que ahora lo han metido ¿a dónde? En la Asamblea Legislativa, en otras palabras. ¿Saben dónde está ahí? En el Capitolio. Están donde se hacen las leyes, donde, mis hermanos, se reúnen los legisladores. ¿Y qué nos indica eso, hermano? ¿Qué nos indica eso, hermano? No tendría que estar ese personaje ahí, porque realmente, mis hermanos queridos, ese país se fundó con principios opuestos a los que este personaje tiene. El Congreso, sí. El Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, está metido ahí. En septiembre del 2015 dice que fueron invitados, estaban recibiendo al Papa Francisco en el Capitolio o en el Congreso. ¿Se da cuenta cómo va avanzando la profecía? Comenzamos con un país que se levanta en oposición a este poder
político-religioso. Y ahora vemos, mis hermanos, que este poder político-religioso ha conseguido engañar a los protestantes. Porque Estados Unidos representa a los protestantes. Por eso es que nosotros ahora no debe extrañarnos que los protestantes que dicen que están de parte de Dios están adorando el domingo. No debe extrañarnos. ¿Por qué? Porque Satanás ha trabajado grandemente, ¿verdad? Y están haciéndole la guerra a ¿quiénes, hermano? A los que están guardando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y los acusan de que estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces aquí vemos, digamos lo que ha avanzado. ¿Y saben cuándo fue eso? En el 2015. O sea, que este país que supuestamente, mis hermanos, iba a reflejar el carácter de Dios porque realmente es simbolizado por el Cordero. ¿Y qué simboliza el Cordero en la Biblia? Cristo Jesús, ¿verdad? Este país debería, mis hermanos queridos, reflejar el carácter de Cristo, ¿sí o no? Pero vemos ahora, mis hermanos, como lo decía la profecía, este país ahora le da la espalda a Dios y se une con el papado. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese país? Pregunto, mis hermanos, cuando Israel fue llamado, ¿fue fiel al Señor? ¿Fue fiel al Señor cuando Israel fue llamado? ¿O le dio la espalda a Dios y adoró a otros dioses? ¿Qué hacía? Progresivamente fue adorando a otros dioses. A tal punto que el Señor, ¿qué hizo? ¿El Señor qué hizo? Los rechazó. Mis hermanos, los rechazó. ¿Me entienden, hermanos? Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esta gran nación? Que ha sido muy bendecida y que es muy querida por nosotros, porque nosotros queremos, amamos a ese país y verdad, en algún momento o en sueños por lo menos queremos estar allá. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar con esa gran nación? Ya vamos a ver eso, hermano. No se me adelante. Vamos a seguir. Ya lo decía Espíritu de Profecía. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía, hermano? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿con quién creen ustedes, hermano? ¿Con quién? Con el papado. Dice, uniéndose en puntos de doctrina comunes, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Ustedes conocen esa palabra, disidentes? ¿A quiénes les dicen disidentes? A los que predican la verdad. A los que, ¿verdad? A los que, digamos, de alguna manera no concuerdan, ¿verdad?, con las cosas que, en este caso, con las cosas que la jerarquía romana o las doctrinas que la jerarquía romana predicaba o predica. Entonces, si tú no estás de acuerdo, sos disidente. Sos disidente. Entonces, mis hermanos, ¿ustedes creen que Estados Unidos está cerca de esto, sí o no? ¿De formar una jerarquía romana? ¿Creen ustedes? Si ya metieron al líder que tienen ellos dentro de ¿qué, hermano? Dentro del palacio del gobierno, por decir algo. ¿Cómo creen ustedes que no están a punto de hacer, digamos, de hacer la imagen a la jerarquía romana, que en todo caso sería la imagen de la bestia? Están cerca, mis hermanos. Y eso no se están dando cuenta la gran mayoría de estadounidenses. No se están dando cuenta. La gran mayoría de adventistas que viven en los Estados Unidos tampoco se están dando cuenta, mis hermanos, la crisis que viene en los Estados Unidos. No se están dando cuenta. Y usted me diría, hermano Israel, pero nosotros no estamos en Estados Unidos, ¿por qué no está predicando ese mensaje? Ya vamos a ver por qué. Hay una razón. Hay una razón. Vamos a ver lo siguiente, hermano. Pero no siempre fue así.
Al principio, cuando la nación se fundó, hermanos, miren cómo pensaban ellos. Miren cómo pensaban. Dicen, tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente, ¿qué cosa, hermano? La libertad de conciencia adquirida a costo de tanto sacrificio. Mis hermanos, las libertades poco a poco están siendo limitadas, y en los Estados Unidos se está aceptando que por seguridad nuestras libertades de conciencia, mis hermanos queridos, sean acortadas. Llegará al punto, mis hermanos queridos, que nosotros no tendremos libertad de expresión ni libertad para adorar, mis hermanos. El día que nosotros queremos adorar y que creemos que es el día que el Señor quiere que le adoremos, que es el sábado. ¿Entienden eso, hermanos? Dice, enseñaban a sus hijos, ¿cómo dice? Miren, los primeros que vivían en esa nación enseñaban a sus hijos a no tener ¿cómo dice? A tener en aborrecimiento ¿al qué, hermanos? Al papado, y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que ahora en el 2015 Estados Unidos se olvida de eso, mis hermanos, y mete en un lugar sagrado para los estadounidenses, que era el Capitolio, meten a este personaje que no debería estar allí? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo sucedió el cambio? Mis hermanos, es que la profecía es fiel y es verdadera. Ya se había dicho a través de la profecía que Estados Unidos iba a caer en apostasía. ¿Entienden, hermanos? Ya que estamos hablando de apostasía, mis hermanos, la Biblia habla de que la iglesia caerá en apostasía también. Sí, Señor, la Biblia habla que la iglesia caerá en apostasía. Entonces, no se extrañe y no tome como cosa extraña cuando un predicador dice que en la iglesia hay apostasía, porque es palabra de Dios. Y si usted está dudando que hay apostasía en la iglesia, está dudando de la palabra de Dios. ¿Ustedes entienden, hermanos? Entonces, no se vaya en contra de aquello